semana de descanso en nuestra actividad del curso. Continuamos hoy con el desarrollo del mismo para pues ya llegar a mediados de abril en la modalidad virtual con todas estas situaciones pues, que se han dado y las condiciones en las que estamos que estamos llevando el curso. Entonces, pues ahora continuamos. Les acabo de subir un documento para un ejercicio en clase. Está en el aula virtual. Ingresan al aula virtual y ahí hay un documento en la sesión, en la introducción a los proyectos de energías renovables. Son dos, se llama actividades de clase. Son dos documentos que subí que vamos a hacer ahorita. Tenemos más o menos 1 hora para hacer esa actividad, entonces por favor empezar a realizarla. Uno se llama energía eléctrica y potencia eléctrica. Hay que leer el documento y responder unas preguntas. Y el efecto sombra de los sistemas fotovoltaicos, también hay que leer el documento. Y cuando lo terminemos de leer vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo para ver el funcionamiento de la operatividad de ese ejemplo sombra. Entonces, estamos. Enterado. Así es, ingeniero. Estamos por ahí. Afirmativo. ¿Cómo dijo que se llaman los documentos, ingeniero? Alguien que me escuche, que me pueda decir si me escucha o no. Sí, se le escucha. Sí, lo escuchamos. Sí se escucha, ingeniero. ¿Cuál de los dos hay que leer primero, dijo? Porque yo siento que estoy hablando, pero nadie, no sé si alguien me está escuchando. Sí, ingeniero. Sí, lo escuchamos, ingeniero. ¿Cuál documento hay que leer? Ok. Entonces, antes de compartirle la pantalla y empezar ya con el tema que vamos a ver el día de hoy, entonces, por favor, iniciemos la actividad, leamos la lectura y suben al terminar. Yo no los escucho, fíjese, no sé por qué no los escucho. Voy a ver ahorita qué es. Ustedes deciden cuál. Primero hagan la del cuestionario y después hacen la de la lectura de sistemas de efecto sombra, para que al final de hacer la lectura me avisan que ya terminaron con la lectura y hacemos el ejemplo. Primera evaluación docente hoy sábado de 7 a 7. Y es importante que la hagan y que la califiquen, nos califiquen bien, ¿verdad? Eso es lo más importante. No, hoy tienen para hacer la evaluación, por favor, de 7 a 7 todavía, de los que no la han hecho. Es importante la retroalimentación de parte de ustedes. Enterado, ingeniero. Presente, ingeniero. Aura Valladares. Presente. Carlos García. Presente. Carlos Izaguirre. Carlos Izaguirre. Oh, ahí está presente. César Guillermo. Presente. Christopher Ochaeta. Presente. Diana Escobedo. Ingeniero Carlos Izaguirre presente. Sí. Disculpen, no he conectado mis audífonos. Sí, pero ya había visto tu chat. Okay, muy amable, ingeniero, gracias. Bueno, Diana Escobedo.
Diana. Presente. Muy bien, gracias. Edin González. Presente. Edgar Pérez. Presente. Edgar Orellana. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Edison Hernández. Presente. Eduardo Galvez. Presente, ingeniero. Eric Chacón. Presente. Estuardo Aguilar. Presente, ingeniero. Fausto Fuentes. Presente, ingeniero. Francisco Girón. Presente, ingeniero. Giancarlo Guerrero. Giancarlo Guerrero, que se acaba de conectar ahorita hace poco. Presente, dice ahí. Ingrid Angulo. Presente. Irving de León. Buen día. Buenos días. Isaí Sacalshot. Isaí. Presente. Muy bien. Jaime Dardón. Presente. Jairon Villatoro. Presente. José Pérez. Hay dos, no sé si Ronquillo. Ronquillo, presente. sí. Presente. José Varales. Presente. Joshua Chavarría. Presente. Juan Francisco López. Presente. Juan Pablo Mazariegos. Julio Mejía. Presente. Justo Estrada. Presente. Ludwin Sandoval. Ludwin. Presente. Ingeniero, ¿me escuchó? Disculpe, le habla. Sí, sí lo escuché. Gracias, Manuel. buenos. Presente. María Concepción Solís. Presente. Melvin Tun. Presente, ingeniero. Merari Marroquín. Presente. Miriam Sabán. Miriam. Presente. Pablo Sasso. Presente. Pablo García. Presente. Rodolfo Estuardo Miranda. Rudy García. Presente. Santiago Felipe Yax. Presente, ingeniero. Walter Juárez. Presente, ingeniero. Whitman Sey. Presente. Listo, confirmada la asistencia de todos los presentes. A ver cómo van con la tarea. Metámosle un poquito más, por favor, para terminar. Los que hacen falta de subir.
Se acabó la construcción de bases y la recolección de recursos, a favor de batallas de ritmo rápido con clases preestablecidas y un sistema de nivelación RPG, básicamente quitando todo por lo que la serie era conocida. El fracaso comercial y crítico del juego hizo que la serie pasara desapercibida durante el resto de la década, salvo por un spin-off móvil que nadie pidió. Pero bueno, al menos estamos recibiendo remakes de los dos primeros juegos. Así es. Número 8. Telltale Games. Beans. Homemade. Might be more where this came from. Descansa en paz. Desde 2005, Telltale Games se hizo famoso por crear juegos de apuntar y hacer clic basados en propiedades intelectuales y populares. Su mayor éxito fue The Walking Dead de 2012, en el que se tomaron decisiones difíciles para contar historias atractivas. Lee protected other people too. But he couldn't save everyone. Pero algunas de las franquicias más costosas como Batman y Game of Thrones, combinadas con la disminución de las ventas, tuvieron que cerrar sus puertas en 2018. Pero eso ni siquiera es la peor parte. La peor parte es cómo lo hicieron. Con poco tiempo de aviso, Telltale despidió a 250 empleados sin indemnización. Lo que quedó del estudio fue comprado por LC Entertainment en 2019, pero esto fue un innegable y horrible manejo de una mala situación. New life begins. Iron from ice. Iron from ice. Número 7. Fallout 76. ¿Por dónde empezamos con este? El último A Fallout de 35 Bethesda continuamos, que ha ya va decepcionado. pasando el tiempo y todavía tenemos que hacer el ejercicio. Que es sencillo, la verdad el ejemplo es sencillo, nos llevará En unos 10 casi minutos. todos los aspectos. No, olvida eso. Literalmente en todos los aspectos. Sin PNJ al principio, los jugadores habitaban el enorme mundo del juego. Lástima que el mundo estuviera lleno de errores y repetitivos ciclos de juego. Y aquí hay un secreto, las cosas han sido igual de feas después del lanzamiento. La controversia rodeó la edición de colección de $200 en la que Bethesda cambió las bolsas de lona por nylon en el último momento. Pero también está Fallout 1, un plan de suscripción bastante caro. Incluso esto está lleno de ediciones. Los jugadores han informado una de las ventajas del servicio. Incluso en el último momento. $200 después del lanzamiento. La controversia rodeó la edición de colección de $200 en la que Bethesda cambió las bolsas de lona por nylon en el último momento. Pero también está Fallout 1, un plan de suscripción bastante caro. Incluso esto está lleno de ediciones. Los jugadores han informado una de las ventajas del servicio. Una caja de desechos para almacenar un sinfín de materiales hace que sus artículos desaparezcan. ¿Y los mundos privados para ti y tus amigos? Bueno, no son solo por invitación, así que no son tan privados como crees. Aquí va un buen consejo. Mejor juega The Outer Worlds. It's not been long and things have been rough. Welcome to Survivor Stories. Número 6. Anthem. The cockpit is secure. This job is hard enough without looking over our shoulders the whole time. I'm not taking the blame for this. El tirador de ciencia ficción online de BioWare probablemente seguiría en la lista por su repetitiva historia genérica y su fracaso en cumplir con las expectativas de venta de EA. Pero es la historia entre escenas la que hace que las cosas sean mucho peores. You have no idea what the Heart of Rage can do to a person. I'll be fine. Really? Have you ever fought anything out there? Ingeniero Sarabia, Del juego. una pregunta nada más, una duda que me surge ahorita, con respecto a, siempre con el tema de la visita técnica, que obviamente pues no se realizó y a como se ven las cosas probablemente no se va a realizar. Igual de la clase que no se recibió, siempre la repusimos la siguiente semana. Eso quiere decir que tenemos un sábado todavía extra. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va siempre a correr el semestre? El trimestre va a terminar el mismo día, o estamos a la espera, o vamos a tener una clase extra. ¿Qué va a pasar con ese día? Seguramente vamos a correr un fin de semana más, pero eso no lo tendrán que indicar ya como decide posgrado, cómo lo va a manejar, ¿verdad? Con eso de correr ese día más del semestre, porque la verdad es que lo que perdimos fue lo que se tendría que reponer en la visita, porque es la que estaba programada. Exacto.
pero en clase, en día como tal de clase, no hemos perdido clases. Sí, porque lo repusimos el fin de semana antes de la Semana Santa. Prácticamente Pero, solo descansamos un fin de semana. Claro. Entonces voy a conversarles a ellos, pero creo que ellos me van a decir cómo procedemos y van a habilitar para un fin de semana más. Ah, ok. Y reponer ahí. Pero pues nosotros yo creo que con el contenido vamos bien. Hemos avanzado bastante. Lo que les tengo pendiente todavía es hacerles el video de los ejercicios, pero vamos bien. Ok, sí, esa duda nada más ahí con respecto a la visita, porque aparentemente pues no se va a dar, ¿verdad? En el trimestre. No, eso, descartémoslo, esa visita descartémosla, entonces nos quedará pendiente para otra oportunidad con... Ok, listo, gracias, ingeniero. Bueno. El video con los ejercicios para que ustedes pues los puedan estar viendo varias veces y vean la operatividad del mismo. Ya revisé los ejercicios que ustedes entregaron, la verdad es que el concepto está bastante bien, bastante bien, la claridad del concepto está bien. Podemos pulirlo. Quiero mandarles hacerles ese ejercicio para que lo tengamos claro cómo va. Y lo importante es eso, que tengan el concepto para desarrollar o plantear los proyectos. Con los ejercicios que les subo, pues por ahí vamos a terminar esta parte para no meternos a profundidad al tema. Creo que con eso que veamos es bastante para ya evaluar la parte de proyectos, de la parte de evaluación. Y quedaríamos en esa parte. Ya vi que el concepto está. Tal vez evaluaríamos uno sencillo en el parcial nada más que hagamos, así muy sencillo. De ahí pasaríamos, ya dejaríamos esa parte para ya seguir hablando de los temas siempre paralelos que llevábamos, que eran los temas de energía y de diferentes modelos o tipos de energía y la forma de la evaluación directamente. Vamos a ver cómo estamos. Entonces vamos a pasar a... Me faltan 7, por favor. Ahí lo suben. Vamos a pasar a ver el ejercicio. Que no viene acá. Compartir pantalla. Bueno, aquí está el documento que leyeron ustedes sobre el efecto del sombreado. Están los tipos de sombreado, sombreado directo y sombreado temporal. Al final, pues habla un poco para determinar la distancia requerida entre las filas D a partir del ángulo solar más bajo, la altura del módulo H y el ángulo de inclinación del módulo. La fórmula real es esta, que hay 4 diferentes fórmulas. Cada una pues puede ser se utiliza de cierta manera y podemos hacer lo mismo que se hacía en la mate 1 básica, de hacer despejes de fórmulas y para encontrar la variable que necesitamos. Vemos aquí la figura o cómo se determina la distancia de hileras entre los módulos. Entonces vamos a pasar al ejercicio. Dice, en el hemisferio sur del globo, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. En el hemisferio sur del globo se desea diseñar un pequeño sistema fotovoltaico con una potencia total de 10 kW. Se instalarán 40 módulos en 4 cadenas. Para evitar pérdidas debido al sombreado, se requiere calcular la distancia mínima entre los módulos. Calcule la distancia mínima con los siguientes datos del módulo. Y tenemos esta tabla donde está la descripción, el símbolo y el valor. Entonces tenemos la potencia máxima WP, que eso pues ustedes ya lo saben, ya saben cómo extraer ese dato, cómo conseguirlo. Símbolo P, valor 250. El ancho W, cuando nos referimos a ancho es a esta parte, a lo que dice ancho W.
a esto. La altura H, esta altura. El ángulo de sombra. Tenemos el ángulo de sombra aquí. Este ángulo de sombra. El ángulo de inclinación del sistema. Y la distancia mínima. Es de estos datos, pues vemos que no nos piden la altura y la distancia mínima que debería de tener. Tenemos ancho, ángulo de sombra y ángulo de inclinación. Entonces nos vamos a ver la fórmula que tenemos aquí, que es igual a la altura por el ancho, por el seno de ese ángulo. Tendríamos que, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos el ángulo de 20 grados. Tenemos, el ancho. También lo tenemos. Y lo que no tenemos es la altura. Entonces tenemos que despejar esta fórmula. Esta de acá. Que es la primera fórmula que tenemos acá. Aquí. Esta es la primera fórmula. Despejamos acá. Para pasar a determinar el ángulo de inclinación. Pero como ya tenemos el ángulo de inclinación. Entonces. No, pues sí. Ya tenemos el ángulo de inclinación, entonces volvemos a despejar la fórmula o cambiarla. ¿Qué necesitamos encontrar? ¿O qué necesitamos encontrar la altura? Tenemos el seno. Y tenemos el ancho. Para encontrar esto, pues simplemente metemos el seno de 20. Por el ancho, que son 1650. No tengo, vamos a ver si se puede hacer aquí. Por el valor de los 1650. Que ese dato no me quedó bien. ¿Perdón? Como está en milímetros. Ah, sí, es cierto. Entonces el valor, al hacer la conversión, nos debería quedar eso en... ¿Cuánto me queda eso en milímetros? Eso sería milímetros. Ahí habría que pasarlo a metros. Serían 1.5 metros, ¿no? No, eso no está en milímetros. Está en milímetros, pero creo que la fórmula del seno que me sacó el Excel no está bien. Sí, es la fórmula de seno la que no está bien, porque si ustedes hacen en su calculadora normal, hacen seno de 20 por 1650, les va a dar 564.33 milímetros. Correcto. Ahí estamos, sí. Entonces aquí ya tenemos la altura. Ya encontramos H. Encontramos acá esto, haciéndole el despeje de acá. Ya tenemos la altura. Para este sistema, tenemos una altura de 564.33 milímetros. Ahora, siguiendo las fórmulas, pues nos tocaría encontrar la distancia 1. Tenemos que para distancia 1
La fórmula es W, o sea, el ancho por el coseno. Tenemos el ancho y ahora el coseno de este ángulo de inclinación, que viene siendo el mismo ángulo de inclinación si viene siendo este ángulo, que es el mismo. Si se dan cuenta aquí en la figura se ve que es el mismo ángulo. Entonces háganme ese cálculo para que quedemos bien. Sería el coseno de 20 por el ancho. ¿Cuánto? 1569. ¿Seguro? 1550.49. Sí. Está más. 550.49, cabal. Son milímetros. Entonces ahora, pues ya encontramos la distancia 1 acá. Con base a cómo vamos despejando la fórmula. Entonces ya encontramos la altura, la primera distancia. Ahora, pues necesitamos encontrar la distancia 2. Esta distancia entre las filas de los módulos. Y para eso, perdón que lo explique aquí, pero no tengo una como plataforma que me sirva como pizarra para poderlo manejar de mejor forma. Una aplicación. Entonces la distancia 2, pues sabemos que la fórmula es esta de h partido la tangente del ángulo. Tenemos la altura y tenemos el ángulo de sombra, que es como ven acá, es este ángulo de sombra. Aquí lo pueden ver. Entonces, para despejar de 2 necesitamos la altura esta y la tangente de este ángulo. Nos dan la altura, ya encontramos la altura y nos dan el ángulo de sombra. Entonces, con base a la fórmula, ¿cómo quedaría esa de 2? ¿Alguien ahí que la haga? Si ven la de 2, pues tiene en la fórmula que ustedes, que está en el documento, tiene el cálculo incluido la otra fórmula, la otra forma de expresarse, que es a través de encontrar la altura de W por el seno del ángulo. Entonces es lo mismo, solo que en una ya está, pues, cuando tenemos la altura, y el otro, si no tenemos la altura, ¿cómo encontramos de 2 partido de la tangente del ángulo? Alguien que me diga ahí cuánto hace esa división, que sería la altura dividido la tangente de 23 grados. Da 1329.48 milímetros. Punto 48. Reunimos los 50. Ahora, ¿qué nos queda entonces? Encontrar la distancia. Y la distancia no es más que como ven la fórmula aquí, de 1 más de 2. Y listo. Esta es la distancia que tiene que haber dentro de entre paneles o dentro de módulos para evitar pérdida de sombrado. ¿Y cuánto da de 1 más de 2? De 1. $2,880 mm. Equivalentes a en metros para tener ya una distancia, ya como es una distancia que medimos equivalente a 2.9 metros, ¿verdad? Correcto, Entonces sabemos que metros. Sí, metros, ajá. Pero sí, metros.
Una Entonces pregunta. el resultado es, Para el ángulo de sombra, ¿cómo se consigue? Bueno, ¿o en eh, dónde? por lo general hay unos ejercicios en este ángulo de acá. ¿Cómo lo obtenemos? Va a depender de la inclinación que se le ponga al módulo, a los módulos, y también va a depender, tengo un documento ahí que les voy a mandar sobre determinación de los ángulos y de la ubicación. ¿Dónde está el documento? Sobre la determinación de esto, que es a través de definir eso. Por lo general, este lo hicimos a pie, pero por lo general esto ya muchas veces se trabaja a aplicaciones. Pero ¿cómo calculamos, cómo definimos el ángulo de sombra? Va a depender del tipo de distancia o de ubicación, o como estés poniendo el sistema. Tengo un documento ahorita. Acuérdate que ahí tomas también de base el suelo. Entonces el suelo te sirve dependiendo la distancia que coloques de la altura que vas a encontrar con respecto a la distancia del otro panel. Vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a mandar otro ejercicio. También en ese documento está otro ejercicio donde está encontrar este ángulo de inclinación con algunas variables. Entonces, a veces usan aplicaciones para encontrar ese ángulo de sombra. Entonces, les voy a mandar un documento para que ustedes. Hay otro ejercicio que les voy a mandar también para que lo vean, donde está el cálculo de este ángulo de sombra. Si ustedes lo tienen ahí de referencia para que lo puedan utilizar. ¿Estamos con esa parte? ¿Me escuchan? Afirmativo. Entonces, con el documento que les voy a trasladar, vamos a ver cómo encontrar este ángulo de sombra. Entonces, pues por lo menos aquí con estas distancias, con este ejercicio que hicimos, podemos ver la aplicación sencilla de una distancia que se puede calcular para evitar la sombra de un sistema fotovoltaico. Es una herramienta, es un ejercicio muy sencillo, si ustedes lo vieron acá, muy básico, es pura aplicación de las fórmulas y pues sirve para determinar esa distancia que hay entre celdas. Pueden ver acá, pues calculan la distancia, la altura y se puede ver cómo aplican la fórmula en esta imagen. Les voy a pasar el ejercicio y pasamos entonces con esa parte. Estamos con este ejercicio. Cerramos esta parte de sistemas fotovoltaicos y ahora pasamos a ver otro tema que es la biomasa. Vamos a ver solo los fundamentos de biomasa y de biogás. Pues es otro sistema. El biogás es bastante flexible y su flexibilidad pues se manifiesta en varios aspectos, como el tipo de recursos que estemos utilizando para los sistemas, la complejidad técnica de cada uno de los sistemas y la escala que vaya a tener las instalaciones que utilicemos para hacer biogás. Y también cómo vamos a utilizar esta guía productora. Esta presentación no se la subí porque está un poco pesada, la voy a reducir y se la subo en esta semana para que la tengan ya de referencia. Pues biogás es una fuente de energía renovable que tiene la ventaja que puede utilizarse en el momento de la demanda específicamente, que es la diferencia que distingue al biogás de la energía eólica y solar. O sea, está disponible en el momento que se requiera la demanda.
Dentro de las pues vemos cómo es el sistema de una biomasa. Es la producción de que a través de madera, paja, cultivos energéticos, residuos de la agricultura, residuos orgánicos de animales, subproductos de la agricultura. Los suministros, cosecha, recolección, para hacerse disponible, pues se necesita hacer el procesamiento, el transporte, el almacenamiento. Hay una transformación y hay un uso después. La transformación, pues hay a través de procesos termoquímicos, físico-químicos, bioquímicos, y de ahí pues se genera biogás, biometano también, y digestato. Y todo eso tiene diferentes usos, como el uso de energía eléctrica, energía térmica, movilidad y biofertilizante. En uno de los extremos o en alguna de las orillas de las plantas o de las centrales biogás, hay digestores o reactores, le llaman algunos son tipo domésticos. Los que son, por ejemplo, domésticos, son alimentados con abono de los animales. Y estos, pues, a su vez, dentro del sistema, funcionan para suministrar energía para cocinas e iluminación suficiente para la familia que está utilizando este sistema. Y también eso es para el extremo de plantas centrales o plantas caseras, porque hay también artesanales, se le llama esto. Y también está en el otro extremo que hay unas plantas muy grandes y complejas con múltiples digestores, reactores, que son alimentados por una gama de sustratos diferentes que lo vamos a ver más adelante. Y eso inyectan el gas mejorado a alguna red y proveen la energía eléctrica a través del sistema de red de transmisión. Alguno de los beneficios que tiene el biogás es que no solo es almacenable, también puede convertirse en diferentes formas de energía efectiva como electricidad, también puede dar calor y biocombustible. Con el último tema de que ven aquí, biocombustible, se está usando mucho en Europa, es un tema que está muy de moda, el uso de los biocombustibles, y muchos están comprando mucha materia prima en países como el nuestro, a precios económicos para utilizarse allá, o estaban comprando hasta antes de este tema del coronavirus, pero ahorita no sé qué estará pasando con eso. También estas plantas de biogás pues producen algunos beneficios, como son los beneficios agrícolas, los beneficios ambientales también y económicos para los que operan los sistemas. Se tiene con unos beneficios que tiene estos sistemas de biogás, es que hay una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hay ingreso de la venta de energía y fertilizantes, un reciclaje barato y ecológico con el abono y de los residuos orgánicos que se generan. Hay un mejor rendimiento en la fertilización y que en teoría con este proceso se debe reducir olores y menos molestias causadas por moscas, así como el impacto visual que se puede generar de tener toda esa producción que se necesita o como le llamamos antes, todos esos sustratos colocados en una parte, pues en un área de desechos que generen esos malos olores. El biogás, como ustedes saben, el biogás es un gas combustible y que consiste principalmente en metano, CH4, como lo ven acá, y dióxido de carbono, CO2, junto con vapor de agua y diferentes gases de trazas. El contenido de metano del 50 al 75%, ¿qué nos dice esto? Nos determina el contenido energético del biogás que va a tener. Entonces, su composición va a variar pues en función de la materia prima, la temperatura y los parámetros del proceso. Aquí podemos ver esa referencia. O sea, si tenemos un contenido de entre el 50 al 75% de metano, vamos a tener una calidad del 97%, ¿no? Un contenido energético.
Y vemos también cómo está su composición. CH4, CO2, H2S, son todos los compuestos que podemos encontrar ahí en diferentes formas. NH3, H2O, partículas de polvo, NO2, en qué porcentajes y en qué valores se pueden hacer. Miren, entonces aquí vemos una imagen de una descomposición del biogás o del proceso de la formación del biogás. Con este tema hay que tener un poco de cuidado, porque recuérdense que hay reacciones químicas que se producen con la combustión del metano. Y la reacción pues debería de producir energía. Si hacemos un suministro inadecuado de oxígeno dentro de nuestro sistema, se puede producir monóxido de carbono, CO2, CO, que al final pues ya sabemos que es venenoso y es altamente dañino, o sea, nos causa problemas y también nos genera hollín. Entonces es muy importante que tiene que haber dentro de la reacción química de combustión del metano, tiene que haber suficiente oxígeno disponible para que se pueda producir la reacción de energía y evitar pues generar monóxido de carbono y hollín. Pues aquí vemos algunos usos del biogás. Vemos un ejemplo de un sistema donde están los digestores o los reactores. Pasa hacia una línea de biogás que va a un sistema de tratamiento, de eso va a una línea de gas natural, por ejemplo, para cogeneración, para estaciones de servicio o para el invierno sirve para la calefacción. Y tenemos también en esta se usa para plantas externas de cogeneración que van a un sistema eléctrico, a una red eléctrica y pues dan calor a unas viviendas. Pueden ir directo de un biodigestor o de un reactor hacia una planta de cogeneración e inyectarse directamente a la red. También puede ser de esta cogeneración a un sistema local o consumo propio que esté a poca distancia, que pueda utilizarse para el consumo de la persona que está haciendo ese proceso de cogeneración. Pues aquí vemos ya de otra forma los productos finales del biogás y su generación. Tenemos pues los tipos de digestores que hay, pues ahí van a haber tipos de diferentes clasificaciones de plantas de digestores. Va a haber, por ejemplo, vamos a ver los ejemplos más adelante, el de laguna cubierta, el de plantas industriales, en fin, pero aquí podemos ver que del biogás bruto hay depuración a través de biogás y enriquecimiento a través de biometano. Y si tenemos otra vez lo mismo, tenemos el biogás que va a través de calderas, de estas unidades de cogeneración y pues a sistemas a la red eléctrica. Y el biometano, pues es un biogás mejorado, por eso es con enriquecimiento acá. Se puede utilizar para diferentes cosas como combustión de los automóviles e inyección en la red de gas. Ese es el biometano. Este es un biogás mejorado y enriquecido. Para hacer este proceso de biometano, vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está ya específicamente pasamos a la siguiente, que es posible su uso del biometano. Pero para hacer ese proceso de refinación es necesario involucrar pues varios filtros de todos los contaminantes, incluidos el dióxido de carbono,
y incremento del contenido del metano hasta más del 95%. Es lo que está pasando acá. Pasamos de un biogás a esa limpieza del biogás para conseguir un contenido de metano del 95%. Aquí también, entre estas partes, es necesario eliminar pequeñas cantidades de metano, de CH4. Y se deben de minimizar también todo lo posible las fugas de metano. Esto por razones económicas es muy importante, como ambientales. Ya que, como ustedes saben, pues el efecto invernadero del metano es, a veces creo que como 25 veces más poderoso que el del dióxido de carbono. Entonces hay que tener consideraciones al momento de mejorar o hacer ese proceso de remoción del dióxido de carbono, que es como que la parte más costosa del proceso y de la parte de la mejora que tenemos que hacer para el proceso de refinamiento que tengamos. La ventaja que tiene el biometano con respecto al biogás es algo importante, que el biometano posee un mejor potencial en términos de rendimiento. Va a tener mucho, por ejemplo, si utilizamos esto en un combustible, como combustible para vehículos, el rendimiento puede ser hasta casi el doble de lo que puede rendir una biomasa o un biogás normal o una biomasa normal en estado líquido. Entonces hay mejoras en el rendimiento, en los rendimientos que se van a utilizar con respecto al biometano. Hay muchas tecnologías para el refinamiento en esta parte del biogás, pero una de las técnicas más comunes para remover estos dióxidos de carbono se los digo así grandes rasgos, eso tal vez lo van a ver ustedes en un curso ya específico de cada una de las tecnologías que existe para la generación. Uno es la absorción y la otra es una es absorción y la otra es adsorción, o sea, absorción por presión y absorción de burbujeo en agua, burbujeo en solventes. Entonces hay dos diferentes formas. Absorción por presión, donde el dióxido de carbono se separa del biogás por absorción en una superficie bajo presiones elevadas, y la absorción, que es la tecnología de absorber el biogás que se encuentra con un contraflujo de líquidos de una columna que está llena con un plástico especial de empaques. Y esto lo que hace es que aumenta el área de contacto entre el líquido y el gas. Esta técnica pues se basa en el principio de que el dióxido de carbono es más soluble que el metano. Por lo tanto, el líquido que sale de la columna contiene una concentración mayor de dióxido de carbono, y el gas que sale de la columna contiene una mayor concentración de metano. Entonces, estas son las dos tecnologías para hacer el refinamiento del biogás. Una es con adsorción por presión y la otra es absorción, para que lo tengamos ahí claro. Las dos diferentes tipos de tecnología que tengamos. Aquí vemos también nuevamente lo que ya en grandes rasgos, cuando hablamos de sustratos, ¿a qué nos referimos con sustratos? O sea, son los elementos que van a formar necesarios para la formación del biogás. Vemos ahí los cultivos energéticos. Vemos que después se puede utilizar pasto, maíz, papa, remolacha, mostaza. Residuos comerciales e industriales, que todo van a una planta de biogás. Residuos orgánicos de la industria alimenticia, bebidas o de la producción de alimentos para animales, incluyendo restos de restaurantes y comida vencida. Pues residuos municipales, fracción orgánica de los residuos municipales. De jardín y de parques, cuando es tema de residuos municipales. Subproductos agrícolas, residuos de la cosecha, paja, residuos de cervecería, melaza, cascarilla, hojas.
subproducto animal, que son los excrementos líquidos y sólidos, los residuos de matadero, sangre, pluma, suero, contenido de los separados de grasa. Todo eso va a una planta de biogás. Y de esta planta de biogás, pues ya vimos que hay un biogás y las dos formas del biogás refinado, conocido como biometano, y también tenemos el digestato. Dentro de acá vemos aquí este digestor o reactor, como le llaman algunos. Se van a producir dos sustancias. Una es el biogás y otra es el digestato. Ya sabemos que la producción del biogás pues es la razón para el proceso. Y de ahí tenemos, pero este digestato es el subproducto. Y el subproducto también es útil. El subproducto que queda de este proceso. Porque puede utilizarse como fertilizante en la agricultura. Aquí vemos o devolviéndose, aquí como está devolviéndose a los campos, los nutrientes tomados, cerrando así el ciclo del carbono y nutriente. Entonces vean lo interesante del biogás, la forma en que tenemos para cerrar diferentes ciclos y cumplir con un proceso de economía circular, si lo quieren ver así, donde pues hay hasta los subproductos se pueden reutilizar para generar, devolverlos al campo por los nutrientes que se han tomado, ¿verdad? Esta materia prima que se necesita para hacer la digestión anaeróbica, aquí dentro de la planta, dentro del reactor o dentro del digestor, va a contener macronutrientes también como micronutrientes. Por ejemplo, si vamos a hablar de macronutrientes, vamos a tener, imagínense, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que son elementos que si se devuelven a la naturaleza, pues son fertilizantes que pueden servir y utilizarse dentro de la agricultura. También hay micronutrientes, como lo es el boro, cobalto, cobre, cloro, hierro, manganeso, níquel, que son metales pesados, pero que estos macro y micronutrientes son esenciales para todas las formas de vida vegetal y animal. Entonces ambos son importantes. Y los animales, pues algo que hay que tener en cuenta en esto es que los animales no usan estos nutrientes de forma eficiente y altas proporciones se excretan. Por lo tanto, los lodos, además de muchos tipos de materia prima, son ricos en nutrientes vegetales. Y pues lo que convierte el digestato en un biofertilizante valioso. Entonces vean la importancia de una planta de biogás a través de uno de los subproductos que se forma, de uno de los subproductos que se forma a través del digestato. Si lo vemos desde el punto de vista ambiental, el efecto que causa el ambiente del digestato es muy favorable. Si lo comparamos con el tipo de otros fertilizantes minerales que existen, porque recuérdense que pues este es un proceso del digestato, es un proceso que tiene un subproducto que no requiere mayores consumos o es como la merma, ahí está, quedó, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, se forma el digestato. Pero cuando usamos fertilizantes minerales, hay todo un proceso de producción. Entonces eso requiere mucha energía, la creación de estos procesos para producir estos fertilizantes. Hay todo un sistema que va involucrado. Entonces es por eso que el digestato es un sustituto bastante sustentable a los fertilizantes minerales. Vean ese tema muy importante para que lo tomen en cuenta. Una de las ventajas de una planta de biogás es que es un sustituto, uno de los elementos, subproductos que se generan, que no es una parte importante de lo primario que es la producción de energía a través del biogás, pues tenemos el digestato y es un sustituto sustentable de los fertilizantes minerales, para que tomen ahí alguna idea, algunos conceptos de lo que puedan utilizar o buscar para generar algunos nuevos proyectos.
Vamos a hablar también de algunos impactos en la utilización del digestato. La producción de biogás y de digestato es ventajosa en comparación a la aplicación directa de abono, lodo de estiércol o algunas otras biomasas que existen como fertilizantes. Si ustedes ven las cantidades de nutrientes que se suministran a un digestor en la materia prima, son las mismas que el digestato. Es lo mismo que entra, es la misma cantidad que es la misma cantidad de materia prima que vamos a utilizar en el digestato. Pero la digestión anaeróbica aumenta el valor del fertilizante de los sustratos a causa de unos efectos que se generan ahí adentro de los procesos. Los efectos que se producen esto, pues sería la digestión anaeróbica, que incrementa el valor del fertilizante de los sustratos en virtud de los siguientes efectos, como la mejor accesibilidad del contenido mineral. Otra es la alta solubilidad del nutriente, lo que previene las pérdidas de nutrientes. Y tenemos también una mejora en la relación de... Déjenme explicar la variante. Es una mejora de relación en el pH, lo que reduce o mejora los líquidos y homogeneiza el sustrato no digerido que posee y mejora la propiedad de la fluidez. Esta digestión también que se produce ahí adentro va a reducir la capacidad de las semillas de maleza para germinar, porque es importante. Hay que tener en cuenta también con algunos de los sustratos que ingresen a nuestra planta, por ejemplo, si usamos aguas residuales de origen municipal o industriales, recordemos que estas no podrían ser aptos para por lo menos por medio de aspersión en campos de labranza, no sería una buena método. Porque pues estamos hablando de tipo industrial, no sabemos las características que puede tener. Se han hecho algunos ejemplos, ¿no? o estudios donde se concluye que el digestato de residuos domésticos es apto para su uso como fertilizante agrícola, siempre y cuando se realice pretratamiento, las concentraciones de metales pesados sean bajas, no hayan contaminantes orgánicos, pesticidas y las bacterias patógenas sean aceptables. Dentro de los factores ambientales que también tiene este digestato, pues son las emisiones. Y el digestato emana metano y amoníaco. Y para evitar dichas emisiones, pues los reservorios de digestato deben estar cubiertos siempre. Las emisiones de metano de los lodos tratados son menores si se les compara con la de los lodos no tratados. Pues no obstante, si el tiempo de retención es demasiado breve, las emisiones de metano del digestato pueden incrementarse a medida que se inocula el sustrato. Entonces, se lo deben de tomar en cuenta. El digestato, por el tipo de planta o la planta que depende de la planta que nosotros utilicemos, vamos a ver ahí cuáles son los diferentes tipos de planta que hay. El digestato, pues se puede producir si nosotros estamos trabajando con todos los sustratos durante todo el año, pues se produce todo el año. Y este debe de almacenarse hasta el momento que sea adecuado para la aplicación como fertilizante. El periodo de ese almacenamiento va a depender del área geográfica en el que esté ubicado, del tipo de suelo, de la rotación de los cultivos, las precipitaciones en invierno y si hay alguna, por ejemplo, hay alguna normatividad nacional para la aplicación de los fertilizantes, que aquí en Guatemala no tenemos alguna normatividad, entonces eso no nos afecta a nosotros en nuestra parte.
Durante el almacenamiento que se tenga, es muy importante, ojo con este punto, es necesario evitar la volatilización del amoníaco. Esto porque las cortezas naturales, capas flotantes de trozos de plástico, arcilla o lo que se tenga ahí, se debe de utilizar, ayudan para minimizar la pérdida de amoníaco. También otro sería cubrir estos áreas de almacenamiento con algunas membranas o algunas bolsas de almacenamiento flexibles. Y hay que tener mucho cuidado porque se debe evitar la agitación, porque puede tener algunas consecuencias de explosión. Y este lugar en el que se esté almacenando debe de protegerse del viento. Hablando siempre de datos ahora del biometano. Puede ser inyectado en la red de gas natural en cualquier lugar y puede ser convertido en electricidad y calor. Puede ser utilizado como combustible para vehículos. El gas natural y el biometano contienen más energía que el diésel o petróleo. Un vehículo operado con biometano reduce la emisión de CO2 hasta en un 90% en comparación con un vehículo de gasolina. En Alemania, 900 gasolineras de CNG ofrecen biometano puro mezclado y cuesta la mitad por kilómetro al propietario del vehículo en comparación a otros combustibles. Vemos aquí el costo en Alemania es de 1,2 euros por kilogramo de biometano. Con 20 euros se puede llegar a aproximadamente 400 kilómetros de distancia en Alemania, kilogramo versus litro. Son datos interesantes sobre el biometano. Dentro de los sistemas del biogás, tenemos que hablar de los sistemas de digestión que ocurren dentro de los reactores. Y vemos que tenemos algunas características y diferencias. Por ejemplo, tenemos que hablar de digestión anaeróbica. Para explicarles un poco la digestión anaeróbica así a muy general. Esta es la descomposición microbiológica de materia orgánica en ausencia de oxígeno. Sus productos finales, pues ya sabemos cuáles son: el biogás, generalmente metano y dióxido de carbono, y el digestato, ya hablamos de esos temas también. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre una digestión anaeróbica y una aeróbica? Alguien que me pueda apoyar ahí. ¿Cuál sería? Ya vimos que la anaeróbica es en ausencia de oxígenos. ¿Y la aeróbica? Si están todavía por ahí. Sería... Se tiene que inyectar oxígeno. La aeróbica es al aire libre, ¿no? Es con presencia de oxígeno, ¿ok? ¿Y en qué proceso ocurre eso si hablamos de sistemas de digestión? ¿En qué proceso ocurriría una digestión anaeróbica? ¿Alguien que me pueda decir? Hay algunas plantas de tratamiento que utilizan pues este sistema con algún tipo de bombas para inyectar oxígeno. Pero un proceso Más de que todo se digestión... utiliza en los procesos de productos alimenticios. Ahí se utilizan las bacterias anaeróbicas para que eliminen el sustrato, o sea, lo que contamina el agua. Pero la aeróbica, un proceso así muy sencillo que lleve ese proceso en presencia de oxígeno, que hace una digestión en proceso. Fermentación. Sí, también es la fermentación. Pero otro que es muy, muy básico. El compost, ¿no? Es una digestión, y que uno, pues los que estudiamos en ingeniería, lo vimos en ecología, hicimos, creo yo, esa parte. Es hacer el compostaje. Es una digestión aeróbica porque es una descomposición en presencia de oxígeno. Y la diferencia entre una anaeróbica y una aeróbica es que, aparte de esta que vimos ahorita también, es que la anaeróbica también produce poco calor. Eso es importante.
ya que la energía está contenida en el metano, entonces es otro elemento. Entonces algo bien básico, hubiese sido, vimos que una digestión aeróbica, pues es con presencia de oxígeno, y el compostaje es el ejemplo más básico, que es con presencia, y es esa descomposición que va dando con el tiempo. Cuando uno caminaba entre el T3 y el T1, pues se sentía el olor a la descomposición ahí que había por ese proceso de digestión aeróbica que había, y a diferencia de la anaeróbica, que es un mismo operación, solo que es una descomposición sin oxígeno. Estos procesos de digestión pueden dividirse en 4 pasos. Y tenemos, pues, ahí puede ser, vamos a ver, algunos pasos muy sencillos como hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis, metanogénesis, pero eso ya son procesos de digestión, y esos van descomponiendo sucesivamente los productos en diferentes etapas y del paso anterior. Y en el último paso del proceso, que sería la metanogénesis, se produce metano. El 70% del metano producido se origina en la separación del ácido acético, mientras que el 30% se produce durante la reacción entre el hidrógeno y el dióxido de carbono. Entonces, ya que vimos un poco de la digestión anaeróbica, hay unas características, 4 características diferentes de la sistematización de estos sistemas y la diferencia. Uno es el nivel de humedad de los sustratos, que es una digestión seca o húmeda. Temperatura del proceso, que es la digestión mesofílica o termofílica. Etapas del proceso de una o varias etapas. Flujo de materiales, flujo continuo o discontinuo. Entonces, estas son las características que llevan una sistematización de un sistema de digestión anaeróbica. Es muy importante, pues, la temperatura que se vaya a tener, cómo se va a hacer esos suministros de los nutrientes, la tasa de carga y tiempo de retención que se tenga, el valor del pH también, que se esté trabajando. Aparte, dentro de otros parámetros, que puede ser también el tiempo de retención hidráulica, y la carga orgánica, pues ya lo vimos, ya les expliqué ahí. Entonces, estas son las sistematizaciones que puede llevar. Las tecnologías utilizadas para la digestión anaeróbica de residuos, pues tenemos digestión húmeda, digestión continua seca, digestión seca por tanda o lote. Y vemos cada uno que la digestión húmeda es un reactor de mezcla. Aquí podemos ver cada una de las figuras, pues digestión húmeda, digestión continua seca y sistema de seca por tanda o lote, que es conocido como sistema de garage. Reactor de tipo flujo pistón, el digestión continua seca. Reactor de mezcla completa, tenemos aquí esto. Y vemos algunas de las características como ya lo habíamos visto. La temperatura del proceso, pues aquí es termófila, mesófila para cada una. Y los porcentajes que utilizan para el proceso de contenido que se requiere. Vemos cómo es una vista de un interior de un reactor o de un digestor industrial, o sea, grandes características, donde se ven los procesos para, por ejemplo, acá de cómo es que se puede hacer, está manteniendo la mezcla aquí de estos elementos.
Cuando hablamos aquí de DM, es materia seca. Eso significa a sustratos que han sido desecados. El contenido de materia seca describe el porcentaje en peso de la materia seca en los sustratos. Un sustrato, por ejemplo, con contenido de materia seca del 60% perderá 40% de su peso durante el secado. O sea, quiere decir que aquí se mantiene entre un 15% de materia seca, que se requiere aquí entre 15 y 30 y aquí entre 30%. Y esto pues nos sirve para definir el rendimiento específico del biogás de un sustrato que está determinado por su contenido de materia orgánica que es seca biodegradable. Y esto por lo general pues se indica como un porcentaje del contenido total de materia seca. El contenido de esta materia seca varía entre 20 y 95% de la materia seca. Entonces, esto es, podemos ver el rendimiento del metano con base a los sustratos. Eso significa que es menor al 15% de materia seca, entre el 15 y el 30% de materia seca y mayor del 30% de materia seca. En algunos, dependiendo de la tecnología que estemos usando acá, tiene que haber un contenido de agua y un contenido de materia seca. Cuando tenemos un alto contenido de agua, indica que la mezcla que tenemos es un fluido o tipo de fluido. Y por lo tanto esto va a ser como más fácil de bombear y mezclar. Por el otro lado, pues si tenemos un alto contenido de agua de sustrato, indica que se requiere un digestor de mayor volumen. Si el contenido de agua es demasiado alto, por ejemplo, materia seca menos al 2%, el sustrato debe pretratarse para lograr una concentración más alta de sólido o debe codigerirse con otros sustratos. El contenido de materia seca que se va a utilizar para la mezcla esta con agua no debe ser mayor a 10 o 15% porque mezclar y bombear el sustrato se vuelve problemático en contenidos por encima de estos valores. Y aquí vemos que para este proceso de digestión húmeda hay un contenido de agua y un contenido de mezcla. Por eso es que el valor es menor al 15% de materia seca. Porque debe de haber esa relación, no debe de haber un mayor contenido de materia seca mayor al 15%. Porque si se mezcla mezclar y bombear el sustrato se vuelve problemático. Entonces aquí, como vemos acá en la vista del interior de un reactor de este tipo de digestión húmeda, es necesario estar mezclando y bombeando para que podamos tener los contenidos de sustratos o de fluidos para poder tener ese digestor. Y por eso es que esa generación de biogás, y por eso es que cuando tengamos un alto contenido de agua de sustrato, indica que se requiere un digestor, o sea, pues va a ser mayor el tamaño de digestor que se requiera para la generación del metano. Vemos aquí los tipos de reactor. Aquí vemos este ejemplo que es un reactor tipo pistón, tipo flujo de pistón, que pues esto lo que hace es que pues, hay diferentes cambios de temperatura en los gases que cambian que hacen cambios de diferentes volúmenes. Lo que se tiene es una fuente de calor externa, como un quemador de biogás. La fuente de esta de calor pues produce la expansión gaseosa. Y esto lo que hace es que impulsa los pistones.
Esta ventaja de estos que tienen de bajo rendimiento, tienen bajo contenido de metano. Aquí hay algún tipo de combustión también dentro del proceso. Es un rendimiento más o menos de entre el 24 y 28%. Entonces, esta es la descripción para un reactor tipo flujo de pistón. Y tenemos también otro ejemplo. Por aquí podemos ver que esta es la parte del quemador. Ya fue. Aquí se ve el proceso interno del quemador tipo flujo de pistón. Adentro está todos esos procesos que vemos acá. Entonces, vemos los procesos aquí adentro, vemos la parte de este tipo de flujo de pistón. El famoso que ya vimos acá, sistema de garage. Aquí estamos hablando de las tecnologías. Les estoy explicando, ya vimos la digestión húmeda, que es este proceso de la digestión húmeda, un reactor interno de digestión húmeda necesita menos del 15% de materia seca. Uno de digestión continua seca o tipo flujo de pistón, pues necesita entre el 15 y 20% de materia seca. Y el sistema de garage, aquí lo ven, aquí está el digestión húmeda, digestión continua seca o tipo flujo de pistón y sistema de garage. Vemos aquí las imágenes de un reactor de digestión húmeda de mezcla completa donde está todo mezclado. Aquí pues ya vimos cómo es que va haciéndose la separación. Y aquí el sistema de garage. El sistema de garage pues es, como ustedes ven, es un área bastante grande donde se hace un almacenamiento del material y se está teniendo movimiento constante aquí del material. Y el almacenamiento que se va teniendo, pues va generando aquí el biogás. Y este pues es tomado y llevado hacia el lugar de almacenamiento o la disposición en la que va a tener ese sistema dentro del proceso. Ya vemos la forma en que se va generando aquí a través del biogás. Es un área que lleva mucho más espacio. Aquí vemos toda una planta de sistema de garage donde se va introduciendo, pues haciendo el almacenamiento de la biomasa. Se va generando adentro de aquí son todas las áreas de almacenamiento. Aquí mismo está la planta de cogeneración para que pues se pueda inyectar, ya sea para uso propio o los quemadores acá como están funcionando. En Guatemala también se puede utilizar estos sistemas de biogás dentro de los sistemas de plantas de tratamiento de agua. Hay algunas plantas de tratamiento continuamente están quemando el metano, porque pues si lo acumulan pues les puede generar problemas serios como la explosión del mismo, ¿verdad? Entonces he visto algunas plantas de tratamiento donde están quemando, liberando o quemando el metano. Podría ser una opción para implementar también algunos sistemas de generación de biogás ahí tal vez y generar todo esto de los sistemas a través de algún tipo de digestión húmeda o seca podría ser, habría que ver, evaluar el tipo. El vertedero de la zona 3 también puede generar metano y hacerse, por lo menos creo que en la zona 3 ya hay una planta funcionando que genera como 5 megas, ¿no? O 3 megas, no estoy seguro, pero ya hay uno de los negocios de la familia Arzú, pues fue también aprovechar esa ventaja competitiva que tenían y pusieron una planta de generación de energía ahí en el basurero con base a este mismo proceso. Vamos a algunas cifras aproximadas para que ustedes tengan algunos datos más relevantes de esta información del tema del biogás. Un metro cúbico de biogás puede generar entre 5 y 7 kilowatt-hora. Un metro cúbico de biometano aproximadamente 10 kilowatt-hora. ¿Y por qué es diferencia entre el biogás y biometano? Pues ya se los expliqué, ya es más refinado.
Es un sistema, el biometano, como les dije, es un sistema que requiere una mayor inversión. Tiene que ser un poco más, un proceso más fino, que cumplir con ciertas características para que podamos hacer esa parte de refinado de biogás a biometano y llegar a mejorar esa parte de nuestra combustión. Entonces, 1 metro cúbico de biometano genera más, 10 kWh. Costo de inversión menos costo con generación sin planta de depuración. Por ejemplo, un costo de inversión son 3,000. Estos son datos que se utilizan en Europa. De 3,000 a 7,000 euros el kilowatt. Una planta de 500, esta es la medida que se utiliza. o la forma de unidad que vamos a utilizar para medir o calcular la inversión, el costo que nos va a dar de la generación de estas plantas. Una planta de 1 mega está más o menos 3 millones de euros. Una planta de 500 kW es de 2.3 millones de euros el costo cuando hablamos ya de plantas de generación. O sea, el tema de estos también volvemos al tema de sistemas fotovoltaicos. La inversión es bastante alta también. Vean el costo de operación, aproximadamente entre 6 y 8% el costo de inversión por año. Comparémoslos, ya podemos hacer la comparación entonces entre dos tecnologías. Tenemos los datos de un sistema fotovoltaico y un sistema de biogás con la información que yo les he pasado. Y podemos evaluar, bueno, cuánto nos cuesta poner una planta, 1 mega o 500 kW, perdón, o 1 mega, pongámoslo. Sabemos cuánto nos cuesta en un sistema fotovoltaico, cuánto nos puede costar en un sistema de biogás, cuáles son los costos de operación de un sistema fotovoltaico versus los costos de un sistema de biogás. Entonces ya podemos empezar a hacer la comparación y ver que en algún momento nos puede ser más rentable y eficiente o para proponer nosotros en nuestros trabajos o en nuestros nuevos proyectos. El costo de la producción del biogás, ¿cuál es el costo? 5 centavos de euro por kilowatthora. Costo de producción del biometano, 7 centavos de euro por kilowatthora. Los costos, esto es para datos de Europa, pero podemos utilizar esa base de referencia para ver, hacer las comparativas. Consumo eléctrico de la planta, ¿cuánto va a ser el consumo eléctrico que se genere? Entre 5 hasta 10%. Consumo del calor, pues va a depender de la región y el clima, del 20 hasta el 35%. Para una planta de 500 kW se necesitan aproximadamente 12.500 toneladas de cultivos energéticos al año, 200 metros cúbicos de biogás por tonelada. Y eso corresponde a 200 hectáreas de maíz, para que ustedes hagan sus cálculos cuando definan, quieran saber qué necesito, cuánto volumen necesito generar, cuánta materia prima necesito para poder generar esa cantidad. Y eso también es aproximado, imagínense, 18,000 toneladas de residuos orgánicos municipales, o sea, 125 metros cúbicos de biogás por tonelada, o aproximadamente 110,000 toneladas de estiércol de vaca, o sea, 20 metros cúbicos de biogás por tonelada. Por eso es que estos proyectos aquí en nuestras regiones tenemos que hablar de modelos más pequeños, más adaptables a la realidad. Hablando de datos ya para querer entrar a un proceso grande de generación. Todos hablan de que sí, que el biogás, que es una buena rentabilidad, pero llegar a generar o lo necesario, los insumos necesarios para generar esos volúmenes, ya imagínense 1 mega, lo que necesitan para generar es bastante cantidad de materia prima que se necesita.
que tendrían que tener disponible para poder estar trabajando. Entonces, estos proyectos a nivel Latinoamérica, vamos a ver aquí algunas, se están impulsando, pero adaptándose la GIZ, la cooperación alemana, pues tiene financiamientos disponibles para generar este tipo de proyecto a través de modalidades como el PPP, que son alianzas públicos-privadas entre Alemania y la región interesada, donde hacen la propuesta de generar proyectos de este tipo para alguna región con carácter, también tiene que ver en un beneficio social. Y pues se trata de implementar modelos que generen energía para un mismo sitio, para autoconsumo, para alguna comunidad. Estos tenemos que pensarlos en nuestros países como que puedan ser a corto plazo vistos para esto. Si lo queremos lanzar ya a grandes escalas, veamos. Aquí tienen ustedes una información para que la analicen y digan, bueno, la inversión, ¿cuánto es? ¿Qué necesitamos de materia prima? ¿Cuántas hectáreas deberíamos de tener? ¿O cuántos metros cúbicos? ¿Cuántas toneladas de estiércol de vaca para poder generar? O sea, ¿a cuántos ganaderos tendríamos que visitar? 110,000 toneladas de estiércol de vaca para ya generar esa cantidad. O sea, hay que ser realistas y trasladar esto a la realidad del país. Y pues por eso es que estos proyectos todavía no se han logrado desarrollar aquí en Guatemala, porque no tenemos mucha información, no sabemos, no hemos experimentado en esa parte. Hay un par de tesis que hizo la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria sobre Jenny Ventura, una hondureña, trabajó en su proyecto de un biodigestor con estiércol de vaca en la planta de tratamiento de la ERIS, que está en la zona 13. Y ahí están los datos que ella pues puede servir como una base para el que quiere empezar a explorar un poco ese campo. Ahí hay información del experimento que ella ya hizo a nivel local para ver cómo le fue, qué fueron las ventajas y las desventajas que tuvo. Porque obviamente aquí en la presentación estamos hablando de la realidad de otros países, estamos hablando de cómo operarlo, de qué se necesita para tener. Si ustedes ven las imágenes, vean estos sistemas, estamos hablando ya de tecnología de 40 años adelante de nosotros, pues ya inversiones millonarias que todavía en nuestros países no estamos listos para hacer. Más adelante en la presentación, si nos da tiempo de llegar a ver eso, si no lo seguimos viendo el otro día de clase, vamos a ver que Costa Rica ha aprovechado mucho esta inversión con GIZ y ha generado algunos pequeños, pero van a ver ahí es muy pequeño el proyecto que han hecho. Pero es importante que pensemos en que tenemos que empezar a experimentar a escala local para poder empezar a tener esta información. De cuánto podríamos obtener esta información que ustedes están viendo en esta, han salido por base de estudios, por base de análisis de mucho tiempo que la gente ha hecho y ha obtenido estos resultados. Entonces tenemos que una empezar pregunta. por algo. ¿Perdón? Una pregunta, ingeniero. Sí. Cuando habla de esas 18,000 toneladas de residuos, ¿es para un mes, para un año? Es para lograr la generación de 500 kW. Ajá. Esto va a depender de, o sea, se necesitan 125 metros cúbicos de tonelada, va a generar 125 metros cúbicos de gas por tonelada. Entonces, habría que ver, hacer la división esa de las 18 toneladas por la cantidad para ver cómo vas trabajando ese biogás durante el año. O sea, me imagino que esas 500 kW es lo que genera durante su potencia máxima. Entonces, durante todo su ciclo de operación de la planta, puede ser que sea capacidad instalada y que pues se vaya requiriendo constantemente. Va a depender de cómo se esté inyectando ese sistema a la red o cómo se esté utilizando. Podría ser por mes más o menos, ¿no? Sí, puede ser por mes. Habría que buscar esa información, sería interesante. Voy a ver. Aquí al final les voy a dejar unos links y hay unas fotos de unas revistas que se dedican a esto en Estados Unidos y en Europa específicamente, por la mayor información que tenemos de esto está en inglés, entonces, pero ustedes pueden buscarlas ahí si les interesa el tema y hay mucha información sobre esto ya específico. Creo que les puede servir.
Gracias, Inge. ¿Cuáles son las tendencias en nuestros países, en países en desarrollo? Soluciones energéticas descentralizadas impulsadas por la industria. Ellos lo ponen así porque evitar apagones de energía y altos costos de la importación de combustibles fósiles, porque ven, pues por lo menos en Alemania, decir, es que Centroamérica, wow, o sea, ustedes como, o sea, entre Centroamérica y Oriente Medio, Irán, Irak, Afganistán, ellos nos ven iguales. Entonces, ellos creen que vivimos en saber en qué subdesarrollo tenemos, entonces pues no hay una energía constante. Y hay mucho combustible fósiles también, que es cierto. También hay alto costo de importación de los combustibles. Debe de haber también mejorar el tema más importante aquí y es crucial para poder definir esto, que si regulamos, hay regulaciones ambientales en aguas residuales, en residuos urbanos y en residuos agrícolas, podemos nosotros, pues, estas regulaciones ambientales nos sirven a nosotros para la toma de decisiones sobre proyectos energéticos renovables. Es importante, desde ahí debemos de partir. Pero aguas residuales que se cumplan, ¿verdad? No darles plazo o seguir ampliando los plazos hasta que cada quien quiera cumplir con los sistemas. Y no solo cumplir, sino verificar que ese cumplimiento se esté dando de buena forma, porque a mí nada me sirve decir, tengo mi planta de tratamiento, pero a los 2 años ya no funciona, o nunca operó como debería de operar. Entonces, es importante que ya no puede ser que no tengamos ya unas regulaciones ambientales, que eso nos van a favorecer para otros tipos de negocio importantes, como es la generación de energía renovable. Es importante las regulaciones ambientales. Y esto le estoy hablando desde el punto de vista del inversionista extranjero que quiere venir a invertir a Guatemala. Ellos ven que tiene que haber regulaciones ambientales. No lo digo yo, lo dicen ellos. Nos dice la gente que dice, bueno, si ustedes quieren en algún momento llegar a esto, a tener esto o más pequeño, pues empiecen por tener regulaciones ambientales. Falta de reglamentaciones relacionadas con el biogás, por ejemplo, tampoco no hay nada relacionado con una reglamentación sobre no solo biogás, sino cualquier elemento de energías renovables. Sistemas fotovoltaicos, ejemplo de biogás, por ejemplo, aquí dice seguridad, biometano, permisos, fertilizante, etc. En Alemania hay incluso un instituto, se llama, vamos a ver, no lo tengo aquí. Les voy a pasar el link por si les interesa más de un poco de esto, no lo tengo acá a la mano. Pero es un instituto que se dedica a investigar, que yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2018, y ellos estaban dispuestos a hacer la vinculación eran maestrías, porque era un instituto que da una maestría en biogás, y en elementos necesarios para la generación de buscar materias orgánicas que puedan darse, porque como vemos acá, pues, ¿cómo vamos a conseguir 110,000 toneladas de estiércol de vaca? ¿Qué otros elementos podemos usar aparte de los que tenemos ahí? Ingeniero, ¿sí? Por lo menos ahí en el Ingenio Magdalena tenían unos digestores y los alimentaban con la vinaza, que es el residuo de la destilación alcohólica, ¿verdad? Uh-huh. Y también residuos de apogua, creo que también, y ellos tenían granjas de cerdos y pollos, creo, y todos esos desechos los echaban ahí a los digestores. Exacto. Y ellos generaban también, tenían su proceso de cogeneración, creo que es bioetanol, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Ya ellos ya invirtieron en esa parte de tecnología de hacer, pero no la han compartido tampoco, o sea, solo ellos tienen esa información, muy pocos saben eso. Sí, no, o sea, la información nunca, o sea, no era pública, pues yo solo los vi y vi cuando los llenaban. Realmente sí es un olor algo feo, ¿verdad? Sí, es complicado. Y sí, porque me imagino que no hay regulaciones. Y otra cosa es que realmente afecta también mucho el cobre. Entonces, todas las instalaciones eléctricas que están cerca
la pintura de los carros, todo se daña. Sí, eso y las condiciones que deben de manejarse de seguridad, porque una fuga o algo también es como es inoloro. Puede haber desastres en esa situación, hay que tener muchos controles también para eso. Creo que ellos vivían un poco con ese temor los que trabajaban por ahí, porque creo que habían tenido algún tipo de accidente, supe yo. Pero gracias por el apunte. Pero tenemos que llevar eso privado, también lo tenemos que llevar a la parte pública para hacerlo de conocimiento y que podemos empezar a aportar todos y en estas nuevas tecnologías. Se necesita pues empezar a hacer incentivos para mejorar o para motivar a la gente a que pase este tipo de tecnologías como reducción de impuestos. Unas licitaciones en base a energías renovables que busquen este tipo de tecnología que ya lo hay y que estoy seguro que tal vez, como me comentaban acá, ya ellos ya están participando en eso, pero son solo pocos los que estarán en el tema. Hay industrias que sí a lo interno ya ellos ya investigaron, hicieron sus procesos internos de generación para ellos mismos o para vender, o están en esa parte de investigación. Y creo que en Escuintla también hay otra planta, no estoy seguro, por ahí escuché yo allá al final de la autopista. Ingeniero. ¿Sí? Hay algunas empresas que fabrican, que se encargan de desarrollar el tema del arroz, que ya han utilizado esta tecnología, incluso ellas se alimentan ya solo con los residuos de todo el proceso que queda. Productivos. Ahora, por otro lado, en los planes de expansión de generación del país, en el capítulo 6 específicamente, no, perdón, era en el, no me recuerdo, pero donde están los escenarios donde se evalúan las distintas tecnologías, la energía, el biogás, se modelaron 10 megavatios de plantas que utilizaban principalmente residuos y que estas, según el estudio que ellos hicieron, sí determinaban de que básicamente a partir ya del otro año y este año es que económicamente es viable que entren en operación, según los costos que pues, se estimaron, ¿no? Entonces, excelente. Sería bueno que si tenés esa información nos la compartas para todos, para poderla complementar a esto, ¿verdad? Claro. Gracias por el aporte y pues esperamos que si tenés el documento nos lo compartas y nos indiques para complementarlo. Entonces creo que por el tiempo ahí estamos el día de hoy. ¿Alguna duda o comentarios? Tengo pendiente, aparte de los videos, ahorita que vamos con esa duda del ángulo de esos ángulos que vimos ahora que me preguntó ahí Christopher de los ángulo de sombra. Cómo extraerlo, les voy a mandar el documento y les voy a resolver la duda. ¿Alguna otra duda que tengan? Con respecto al parcial de la próxima semana, ingeniero, ¿algunos lineamientos? No, va a ser ahí, va a ser en la aplicación. Lo vamos a hacer aquí adentro del aula virtual. Y pues van a ser unas 25 preguntas. Ustedes las van a contestar ahí. Les voy a dar un tiempo de 1 hora. Entonces, ¿qué les puedo preguntar? Les puedo preguntar un poco de todo. Al final es un poco de todo, pero como es un examen prácticamente a libro abierto, ¿verdad ustedes? Porque son ustedes los que están ahí viendo su tiempo, revisando los documentos y todo. Entonces, la verdad es que la interacción que da esta aplicación es bastante amigable y da bastantes opciones de interactuar. Entonces, creo que vamos a tratar de hacer algo ahí interesante. No complicado, ¿verdad? Pero sí con unas 25 o 30 preguntas. Y lo podemos hacer al inicio de 7 a 9 y media más o menos. Y de ahí damos un poco de clase. Ingeniero, y en el parcial viene esta última presentación que estamos viendo. Sí. Como va a ser solo un parcial, ustedes ya llevamos casi 50 puntos de zona.
El otro 50 puntos los vamos a hacer no individual, sino como por grupos. Y incluido el parcial y el final, o sea, parcial solo uno. Entonces vamos a incluir hasta esta. ¿Nos va a hacer llegar esta presentación, ingeniero? Sí, yo ya la quise subir, pero tiene 5.9 megas. Entonces no me la dejó subir, la reduje un poco y tampoco me bajó tanto. Entonces les voy a hacer unas modificaciones con las imágenes y se las subo el lunes, ya la tienen por ahí, o si puedo hoy en la tarde. Porque por correo no lo aguanta. O si la puede dividir en dos, ingeniero, partirla en dos para que nos llegue esa información. O por correo. Y de todos modos, el próximo día de clase vamos a terminar de hablar de esto porque es importante que conozcamos los métodos para proyectos de iniciativas de biogás y todo lo que hay para, no solo para estos temas como el AFW, el PPP, GIZ, no solo apoyan iniciativas de biogás, siempre que sean energías renovables, ellos andan buscando, por ejemplo, dónde puedo aplicar para un estudio de factibilidad, dónde puedo aplicar un PPP, algo para el sector privado, entonces todo eso se los tengo que explicar. Yo me encargo de subirse, no se preocupen, eso ya sea de una o de dos, pero los voy a subir. Ingeniero, ¿sí? Solo como un aporte también, yo en Argentina tuve la oportunidad de visitar una planta generadora de biogás que tiene una sociedad con el gobierno argentino, entonces son empresas privadas que, digamos, le venden el biogás al gobierno para poder suministrar energía a unas comunidades de la provincia de Buenos Aires. Entonces, les voy a pasar el link aquí en el chat por si pueden ver también este proyecto, que es muy interesante como para ver la relación que tiene el Estado con las industrias privadas, qué incentivos tienen también ellos para poder generar ese tipo de energía, ¿verdad? Y vendérsela al Estado también. Excelente, buenísimo, sí. Eso incluso nos puede servir para el que quiera formular en adelante un PPP, porque eso busca el PPP en Alemania, buscar en alianzas públicos-privadas en proyectos de energía renovable. Entonces, casi nadie lo ha hecho porque no encuentran cómo hacer ese vínculo entre el gobierno y la iniciativa privada. Sí, en este caso, el gobierno le vende todos los desechos que colectan a estas empresas privadas y ellos ya los tratan y los transforman en biogás, en productos reciclables y todo eso. Entonces es como un compendio de muchos tratamientos que el gobierno tiene en conjunto con esas empresas privadas. Entonces ahí les dejé en el chat el link para que lo puedan visitar. Muchas gracias, Ángel, por el aporte ahí, muy agradecido. Entonces, pues ahí hay información, ahí vamos a esperar también la otra parte de ese planes de expansión de energía que nos la van a pasar también. Todo es bienvenido para complementar y enriquecernos más, ¿verdad? Y les encargo también, por favor, no olviden de hacer Cementos Progreso, ¿en qué parte está haciendo ese desarrollo? José Pérez Ronquillo. Ingeniero, todavía con algunas municipalidades, pero todavía también está en fase de inicio, ¿verdad? Todavía no hay mucha información así pública. Ok, ¿alguien más me habló ahí por ahí? Solo no me podría dar el correo para que pueda enviarles el plan. Sí, Giancarlos, casi no te escucho, se corta. Bueno, no escuché entonces. Pues les encargo también que hagan su evaluación de catedrático, por favor. Hoy tómense su tiempo. Y nos vemos el próximo sábado. Les tengo pendiente los videos, esa resolución de esa duda que surgió hoy. Ingeniero, el parcial será netamente teórico, entonces no vendrá problemas ni nada por el estilo. Es que la aplicación me permite hacer ejercicios ahí adentro también. Ah, ok. Entonces, ahí se puede todo. Ustedes complementar, generar gráficas y distribuirlas en el orden que debe de ir la gráfica, armar cuadros.